Estamos viviendo tiempos convulsos y ante esto las amenazas del apocalipsis se multiplican. Pero, ¿eso es realmente cierto? En el primer video de esta serie que te recomendamos ver en este canal, hemos analizado las grandes guerras que según la Biblia aún faltan por ocurrir, con lo que hemos entendido que hay ciertas condiciones que aún deben cumplirse para que lleguemos a la parte final de los últimos tiempos de gobierno humano sobre la creación de Dios. A esto, Cristo lo llamó los tiempos de los gentiles. Lucas capítulo 21, versículo 24. Ahora, en el marco del final de esos tiempos de los gentiles, resalta el papel de un hombre al servicio de Satanás, a quien la Biblia llama el príncipe que ha de venir. Daniel capítulo 9, versículo 26. Hombre de pecado, hijo de perdición. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3 y bestia. Apocalipsis capítulo 13, versículo 3, entre otros nombres. La palabra anticristo que se aplica a este personaje le ha sido designado por el imaginario popular. Este opositor a Cristo surgirá en condiciones muy claras que la Biblia indica, por lo que, si conocemos esas condiciones claras, podremos identificar qué tan cercana o no está su aparición. Las condiciones a las que nos referimos en este estudio se encuentran en el libro de Daniel. En este, dos hombres, el rey Nabucodonosor y el propio profeta Daniel, ven cada uno por su lado visiones que tienen el mismo simbolismo. El hecho de que Dios diera esta revelación a un hombre incrédulo y a un hombre creyente significa que esto que tiene que suceder es irreversible y será manifiesto a todo el mundo, tanto creyentes como incrédulos. Nabucodonosor sueña una imagen de un hombre constituido por diferentes metales. Cuando Daniel interpreta este sueño, le hace saber al rey que los metales de la imagen representan reinos humanos sucesivos, empezando con la propia Babilonia, la cabeza, y finalizando con las piernas y los pies, el Imperio Romano. Los metales que representan a los reinos van disminuyendo en riqueza, pero aumentando en dureza, lo que implica reinos cada vez más brutales. De esta visión debemos resaltar que una piedra no cortada con mano humana, Daniel capítulo 2 versículo 34, que simboliza a Cristo, golpea al Imperio Romano hasta destruirlo. El Imperio Romano histórico seguía existiendo 1000 años después de la muerte de Cristo, así que este evento destructivo es claro que sucederá en un tiempo futuro y, por supuesto, no se ha cumplido. Por su parte, Daniel tiene un sueño donde él mira 4 bestias que corresponden con los 4 imperios de la imagen que soñó Nabucodonosor. Daniel capítulo 7 versículos 1 al 8. Daniel, en su visión, muestra muchos más detalles de estos reinos que ascenderían y que se cumplieron de forma precisa. Vamos a concentrarnos ahora en la última bestia que sueña Daniel, la que es, según la profecía, espantosa y terrible. Daniel capítulo 7 versículo 7. Esta tiene 10 cuernos que se asocian a los 10 dedos de los pies de la imagen de Nabucodonosor. De entre los 10 cuernos surge un cuerno pequeño. Este es el anticristo. Lo que ahora se tiene que definir es qué representan estos 10 dedos o los mismos 10 cuernos. Al levantarse estos cuernos del Imperio Romano, se asume que están asociados con este, pero su asociación es solo por la figura de poder, es asociación de territorio, relación espiritual quizá. Es en este punto donde se dividen las opiniones. Predominantemente, son 3 los puntos de vista que prevalecen. 1. Un imperio romano resurgido. Se volverá a levantar un imperio en la misma zona geográfica que ocupó el antiguo imperio romano. Quienes apuestan por esta opinión aseguran que en Europa se debe formar una organización de 10 países que impulsará al anticristo. Pero debemos recordar que el imperio romano también ocupó el norte de África, así que
cómo se descartan ciertas regiones para favorecer a otras, las modernas regiones en las que antes se asentaba el Imperio Romano, las vemos alineándose en un mismo eje. La Comunidad Europea cumple los requisitos para ser el grupo de 10 poderes. 2. Un imperio romano de descendientes. Otra alternativa que se maneja es que las castas o grupos sociales emanados del Imperio Romano se unirán para conformar un imperio de 10 poderes, que no estará limitado al área geográfica que el antiguo Imperio Romano ocupó. En esta interpretación tenemos que considerar que el asentamiento geográfico de esos linajes que sobrevivieron al Imperio Romano es muy complicado de determinar, además de que el mestizaje acaba con cualquier posibilidad de determinar confiablemente el lugar donde estos clanes hayan vivido o estén viviendo. 3. Un imperio romano espiritual. Los 10 dedos y los 10 cuernos apuntan a un imperio de clase mundial que tendrá la herencia espiritual corrupta del Imperio Romano, un imperio que apostaba por la represión sanguinaria y el sincretismo religioso. Bajo este enfoque, los 10 poderes pueden estar distribuidos por todo el mundo. Ahora, si analizamos cómo se mueve la política mundial, nos daremos cuenta que esta está claramente manejada por quienes están promoviendo un nuevo orden mundial, pero los distintos países en todo el mundo bajo ninguna circunstancia se inclinan a la unificación de sus territorios con otros. El grueso de la gente en los distintos continentes no acepta la disolución de su identidad o de sus leyes a favor de un bien mayor, porque así no funciona el ego humano. ¿Y qué si el imperio de 10 naciones es en realidad un imperio mundial económico dividido en 10 bloques que lo controlen? Pensemos en esto. En el mundo, ¿quién controla a quién? ¿Los políticos dominan a la economía o desde la economía se maneja a los políticos? Sí, la economía es el fundamento de cualquier cambio social. Si buscamos información bajo este enfoque, encontraremos datos que nos pueden sorprender. Observa con todo detalle el gráfico que te estoy compartiendo, donde claramente vemos cómo en el mundo ya están conformados bloques económicos, de los cuales dependen las economías menores. Si nos damos cuenta y vemos el mundo no bajo un enfoque político, espiritual, sino bajo un enfoque económico, nos daremos cuenta que esos bloques de poder están ya muy definidos. Este gráfico vamos a compararlo con el siguiente, donde ahora lo que vemos es el volumen de intercambios comerciales entre estos bloques económicos. Y queremos resaltar que en cantidades, en dinero, en grueso de comercio, indudablemente es el bloque europeo el que domina los mercados globales. Ahora, no entendamos con esto que los países de Europa son ricos y otros países son pobres, porque en general las finanzas públicas de todos los países del mundo ya están quebradas, algo que estudiaremos en los siguientes videos. A lo que este gráfico nos lleva es que las familias que controlan la economía del mundo tienen asentadas la mayor parte de sus operaciones en el continente europeo, para de ahí moverse a regiones del resto del mundo que, como puedes ver en la imagen, están claramente definidas. Es posible entonces que los 10 cuernos o 10 dedos sean en realidad bloques económicos controlados cada uno de ellos por una o varias familias que a través de corporaciones controlan las operaciones económicas. Afirmar esto no es tan descabellado. En el año 2015 se hizo un recuento de que, curiosamente, son 10 megacorporaciones las que controlan la mayor parte del comercio mundial, y se descubrió que los ingresos tan solo ese año para la mayor de estas corporaciones alcanzaba los 80,000 millones de dólares. En el siguiente gráfico puedes apreciar cuáles son estas 10 megacorporaciones que controlan al mundo y que tienen inversiones en todos los quehaceres económicos: armas,
medicinas, servicios de salud, comercio, ventas al mayoreo y cualquier tipo de negocio que podamos imaginar. Queda claro que, desde el enfoque económico, las profecías del libro de Daniel tienen más sentido de lo que creemos. El escenario de familias hiperricas que a través de corporaciones controlan la economía y que desde Europa lanzarán un cuerno pequeño se está viendo cada vez más viable. Así que busquemos en las mayores economías del mundo los que podrían ser los centros ejecutores del nuevo orden mundial, que es el establecimiento de 10 bloques de poder. En el siguiente gráfico observa las 10 economías más grandes del planeta, donde no se está tomando en cuenta la deuda de cada país. De eso, de la deuda y de cómo es la herramienta para la conformación del nuevo orden mundial, lo veremos en los próximos videos. Nota pues en el gráfico que estamos observando cómo es mayor la presencia de naciones europeas en este conteo de las economías más grandes del mundo. Si nos movemos ahora a analizar la cercanía de los últimos tiempos desde el sentido económico, no desde el sentido de las grandes guerras como fue en el video anterior, podríamos concluir que sin lugar a dudas el escenario económico para dar soporte al nuevo orden mundial, para a su vez dar paso a un único gobierno mundial, ya está listo. Pero, como veremos en los próximos videos, aún no puede entrar en operaciones por la falta de los mecanismos necesarios de control sobre las personas. Eso será estudiado en los siguientes videos de la serie. Económicamente, nos dirigimos al escenario que descubrió el apóstol Juan en Apocalipsis 13, algo que iremos comprobando con claridad. Y recuerda, si quieres saber más de la Biblia, suscríbete.